Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Enrique Gersi, abogado especialista en la economía del derecho, es director de una de las firmas legales más importantes del Perú. Es profesor universitario con un doctorado honoris causa y miembro de importantes instituciones liberales. Doctor Gersi, bienvenido a Razón de Estado. El domingo fueron las elecciones en el Perú. La democracia funcionó como debe ser. De los más de 18 millones y medio de votos emitidos, parece que el candidato Pedro Castillo le ganará a Keiko Fujimori por tan solo 70.000 votos, más o menos. El problema está en el criterio que usan los votantes para elegir. Es cierto que la oferta política, por lo general, es limitada, mediocre y con frecuencia impresentable. Casi siempre los pueblos votan al menos malo. Pero lo que estamos viendo en América Latina, doctor Gersi, con el comportamiento de los votantes, merece un análisis sociológico profundo. No se entiende lo que sucedió en Chile o lo que está pasando en Colombia. Argentina se volvió a suicidar con el kirchnerismo y Bolivia con Evo Morales. Los venezolanos quedaron atrapados en el chavismo que llegó por la vía electoral en 1999. Y si el infierno existe en la tierra, Venezuela es una de sus parcelas. Pedro Castillo, el aparente presidente electo del Perú, es un confeso marxista y admirador de Fidel Castro y Hugo Chávez. En su propuesta política anunció que regresará al Perú a la época de las cavernas. Si esa fuera la solución a nuestros problemas económicos y sociales, pues bienvenido, pero ya sabemos cómo termina eso. Doctor Gersi, ¿se suicidó el pueblo peruano al elegir a Pedro Castillo como su presidente? En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gran placer, aunque sea por esta vía televisiva, estar nuevamente en Guatemala, que la considero mi segundo hogar. La respuesta es compleja. Es compleja en primer lugar porque se sigue contando votos. Aparentemente el profesor Castillo, si cortaran el cómputo en este momento, estaría ganando, pero por un suspiro, 10.000 votos. Y es un país de 33 millones de habitantes. Ya el año 2016, Keiko Fujimori también, esta es la tercera vez que llega a la segunda vuelta Keiko, la hija de Alberto Fujimori, perdió la elección pero por 45.000 votos aproximadamente. El Estadio Nacional de Perú, que tiene 45.000 votos, también fue una votación muy pequeña, pero Pablo Kuczynski ganó. Esta vez, de ganar Castillo, ganaría por una votación mínima. No obstante, los conteos continúan, porque efectivamente, como bien dices, tenemos un sistema electoral muy particular y, por ejemplo, no sabemos cuántos peruanos en el exterior han votado, porque los distintos consulados mandan directamente la información a Lima utilizando valija diplomática, es decir, seguimos literalmente en la época de la carreta. Entonces siguen llegando los aviones de los consulados llevando la votación. Pero Enrique, el solo hecho de que la mitad del electorado peruano haya votado por un personaje como Pedro Castillo, ¿no representa eso un suicidio del pueblo peruano? Con la propuesta que tiene. En cierto sentido sí, en cierto sentido es una votación sumamente compleja. Y te lo explico muy brevemente. Pero Castillo no es, tú lo dijiste bien, un marxista común y corriente. Más que ser un chavista. Porque si le preguntáramos, cosa que nadie ha hecho, su opinión sobre Chávez, seguramente te va a decir que es un agente de la CIA. Él es un maoísta radical de la banda de Shanghái, como era Sendero Luminoso. A él se le califica de neosenderista. Ellos son más parecidos a Corea del Norte, digamos, y no es precisamente un elogio, que al chavismo. Venezuela para Pedro Castillo es el paraíso capitalista. Hace poco Entonces lo que nos espera es todavía peor, digamos, que lo que está ocurriendo en Venezuela. Hace poco le hicieron una entrevista todavía de candidato a Pedro Castillo, en la que básicamente le hacían preguntas sobre la economía, el desarrollo económico.
Y digamos, vergüenza es una palabra demasiado diplomática para expresar la pena que da escucharlo y lo que le puede pasar al Perú si, como parece ser, se confirma que es el presidente electo. Doctor Gersi, es cierto que la economía del mundo no está siendo capaz de generar las oportunidades ni los ingresos que respondan a las expectativas de la gente. Y los políticos no ayudan. La democracia como sistema de convivencia ha perdido credibilidad, aunque sea el menos malo de los sistemas conocidos. También es cierto que una parte importante de las generaciones de jóvenes hoy en día quieren trabajar poco, ganar mucho y que todo sea gratis gracias a gobiernos benefactores. El problema está en los altos niveles de ignorancia sobre el proceso económico, sobre el costo de producir y hacer cosas, en un mundo donde la gente busca soluciones y satisfactores inmediatos, a cambio del mínimo esfuerzo posible. ¿Qué tanto crees tú, doctor Gersi, que este fenómeno está llevando a los pueblos a creer en las mentiras populistas y a caer en esa trampa que les puede costar hasta su libertad? En el caso del Perú, el drama está en que por lo menos el 80% de la población urbana es informal. Entonces, en lugar de identificar al Estado como el causante de todos sus problemas, estos informales creen que el Estado es la solución a sus problemas. Ellos no han entendido por qué están en la informalidad. Entonces, viene un personaje como el señor Castillo, ¿no? Y encuentran en él, en esta prédica radical, maoísta, en esta difusión de la envidia, porque todo su discurso se basa en una oda a la envidia, le voy a quitar a él para darte a ti, ¿no es cierto? Como si la producción donde la riqueza bastara en quitarle a uno para darle a otro, esta difundida idea de que la riqueza de unos es la pobreza de los demás, la convierte Castillo, que es un profesor de escuela rural de primaria, y que definitivamente de economía no sabe nada, y no sabe nada de nada, porque era profesor de matemáticas supuestamente en un pueblecito en la Sierra Norte, y le preguntaron cuánto era 27 por 6 y no pudo decirlo, ¿no? Porque yo creo que este señor en realidad nunca fue profesor, siempre fue dirigente sindical. Entonces, él representa a estas oligarquías sindicales que por lo menos en el Perú no trabajan, viven de la llamada licencia sindical, cobran el sueldo estando en su casa y se dedican a hacer política toda la vida. Lo que pasa es que el sindicato de la educación peruana es un sindicato muy poderoso. Y a la caída de Fujimori el año 2000, logran tomar el control de la educación peruana. Básicamente en medio de huelgas y en medio de presiones, los gobiernos democráticos del doctor Toledo, presidente García menos, pero el comandante Humala, fueron muy débiles con ellos y les permitieron el control de la educación. Y este es el resultado. Cambiaron la narrativa y le hicieron creer al pueblo que la riqueza es la pobreza y la pobreza es la riqueza. Doctor Gersi, Pedro Castillo propone una asamblea constituyente, refundar al Estado. ¿Con un sí o un no, es esto legal en el Perú? ¿Puede hacerlo? No, es manifiestamente inconstitucional. La Constitución establece que cualquier modificación tiene que hacerse por el procedimiento establecido en la Constitución, que no pasa por la Asamblea Constituyente. Ok. Doctor Gersi, entre 2004 y 2013, el Perú creció a tasas promedio del 6%, su economía era un referente continental. En esos años, Perú redujo la pobreza más que cualquier otro país de América Latina, según el PNUD. La pobreza bajó del 41 al 15%. La economía marchó bien, pero la política no. ¿Por qué es tan importante conciliar la realidad socioeconómica que vive el mundo con la política y con la comprensión de la economía, del proceso económico, de la importancia del libre mercado y las certezas que éste necesita para ser efectivo en resolver los desafíos sociales? La izquierda utiliza lo que hoy se llama la narrativa para engañar al electorado. En ciencia política se dice dato mata relato. Es fundamental que los sectores empresariales, académicos y políticos puedan exponerle la realidad al elector, porque es la única manera de combatir la narrativa de la izquierda y la gente vea, como en el caso peruano, que lo que hemos tenido en los últimos 30 años es pobreza, es riqueza. Acá la gente cree que ha crecido la pobreza y como bien lo dijiste tú, en el Perú se ha reducido espectacularmente la pobreza, pero nadie lo cree.
porque no se les ha Ya. explicado a la población debidamente lo que ha sucedido en el Claro. país. Y esto, doctor Gersi, nos lleva a otro tema que es fundamental. El debate y el discurso sobre la desigualdad genera sensibilidades y posiciones políticamente correctas, pero en las historias de éxito a través de la historia de la humanidad, lo que dio resultados y victorias fue la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y los máximos niveles de libertad en un marco de respeto a la ley y certeza jurídica. Hace unos años, en una ciudad de Estados Unidos, se hizo un estudio entre dueños de carros de lujo. Un grupo era dueño de BMWs y otro grupo tenía Mercedes-Benz, dos carros alemanes entre los mejores del mundo. Ese estudio descubrió altos niveles de rechazo, resentimiento y malos deseos de los dueños de los BMW contra los dueños de los Mercedes-Benz, ambos grupos considerados de altos ingresos, pero a unos no les alcanzaba para el Mercedes-Benz. Doctor Gersi, explica este ejemplo rápido y superficial, pero muy real, lo que sucede en Chile, en Colombia o en Argentina, o para efectos prácticos en todo el mundo. Es un tema de naturaleza humana. La envidia, que sería la explicación de este estudio, es un hecho que existe y es un sentimiento malo que hay que combatir en el ser humano. Lo que pasa es que la gente no sabe cuáles son los orígenes de la riqueza, ni cuáles son los orígenes de la pobreza. Hay que explicarle a la gente que la pobreza es incausada, que la pobreza es el estado natural del hombre. Solo la riqueza tiene orígenes y solo tienen origen el trabajo honesto, creativo, decente, responsable, el empresariado, ¿no es cierto? La idea del emprendedor, todo eso crea riqueza. Si no hacemos nada y no trabajamos, somos pobres. Entonces la pobreza es el estado natural del hombre, la riqueza es causada. Entonces cuando las sociedades se organizan debidamente y tienen una estructura institucional que funciona, las sociedades prosperan. Yeah. ¿Qué es lo que ha pasado en Perú? Pero no hemos sabido explicarlo, por lo menos convincentemente, a la mayoría de la población. Claro. Doctor Gersi, eso nos lleva a otro tema fundamental. América Latina sigue con altos niveles de pobreza y subdesarrollo, sobre todo subdesarrollo político, porque nunca nos hemos comprometido de verdad con la democracia republicana, con el liberalismo y la economía de mercado, valores del capitalismo. Este es el modelo que ha desarrollado naciones. ¿En qué estamos fallando los liberales de América Latina? ¿Por qué se ve imposible convencer y consolidar las ideas de república, democracia y libertad en América Latina? Yo creo que estamos fallando por varias cosas. Uno, porque no hemos sabido estructurar una narrativa convincente al tiempo contemporáneo. Por ejemplo, hoy día un teorema no convence a nadie. Hoy día es mejor un poema que un teorema, ¿no? Convence más a Ayn Rand que los Chicago Boys. Y eso es un hecho. Ahí están las redes sociales que lo demuestran. Entonces, no hemos sabido adaptar nuestro mensaje a los medios contemporáneos, cosa que deberíamos hacer de una manera muy decidida. En segundo lugar, a los liberales se nos acusa de no tener corazón, de ser puramente racionales. Inclusive gente que es partidaria de las ideas de la libertad, economistas como Thaler, que han ganado el premio Nobel en Chicago, ¿no es cierto?, insisten en la idea de que nos hemos equivocado al pretender sostener que el mercado es racional, cuando el mercado lo que tiene es un elemento puramente espontáneo, caprichoso y racional. Bueno, ahí hay una autocrítica que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a vender las ideas de la libertad adaptadas al tiempo contemporáneo. Y son los jóvenes a los que tenemos que persuadir, porque ellos no han vivido la guerrilla, ellos no han vivido las crisis económicas y creen que eso no existe en América Latina. Lo que pasa en Perú, 40 años después de su derrota militar, Sendero Luminoso está ganando democráticamente las elecciones en Perú. Eso es inverosímil, es absurdo. Claro. Genocidas. Sí. Están siendo votados por el pueblo voluntariamente. Claro. No tiene sentido. Doctor Gersi, se siente, se percibe esa ola populista normalmente de extrema izquierda radical que viene moviéndose por América Latina. Se siente, se escucha y se sabe de la intromisión que hay de China, Rusia, Irán, Turquía y otros gobiernos criminales en querer tomar América Latina con distintos objetivos y por diferentes razones e intereses, obviamente. Si Perú
ya cayó en manos del castrochavismo con Pedro Castillo, y México, Honduras, Colombia y Chile pintan mal, que están en procesos electorales en los próximos meses. ¿Qué le espera a América Latina en los próximos 5 años? Bueno, yo creo que el siguiente campo de batalla es Colombia, ¿ah? ¿Okay? Y si Colombia cae, cae Sudamérica completa irremediablemente. Ecuador, Lazo no va a poder terminar su gobierno. Ya Chile y Perú, Chile ya cayó. Nosotros vamos en camino, no sé si nos salvaremos por un pelo, pero el campo de batalla que viene es Colombia. Y es una lucha por los recursos. No es solo una lucha ideológica. Lo que está haciendo China comunista, que se quiere apoderar de los depósitos de cobre de Perú y de Chile, ya tiene los depósitos de uranio y litio de Bolivia, es conquistar los recursos de Sudamérica como lo hizo en África. Es decir, financiando a la izquierda latinoamericana a manos llenas. Entonces, acá hay una lucha continental y, por supuesto, la potencia dominante, Estados Unidos, para variar, ni se entera de lo que está pasando o simplemente no le importa. Ya. Entonces, si no nos defendemos los sudamericanos, los latinoamericanos, vamos a ser muy pronto esclavos. Muy cierto. Doctor Gersi, el populismo y el socialismo del siglo XXI reviven de las cenizas como los peores virus, ayudados por todas estas fuerzas internacionales de las que estamos hablando. En las últimas décadas han llegado al poder por la vía electoral. Ya en el poder retuercen la norma democrática, cambian la Constitución, refundan el Estado, cercenan las libertades, persiguen opositores, y ahí está Venezuela. En Argentina, Bolivia, Chile, Brasil y otros han logrado salir del populismo por una temporada, después de que dejaron pobreza, devastación política y económica. Llega con demasiada frecuencia luego una derecha incapaz y o corrupta, y los populistas regresan de nuevo con peores ideas. Y mientras tanto, los pueblos más pobres y atrasados. ¿Cómo atender el desastre social y económico del populismo con suficiente rapidez para generar resultados sensibles y favorables para que la población vuelva a confiar en una opción liberal en las siguientes elecciones y no sucumbir de nuevo ante el populismo, como estamos viendo que está sucediendo en América Latina? ¿Cómo hacemos para que las élites entiendan que son las responsables de facilitar y promover mejores capacidades en la sociedad para gobernarnos mejor? Yo creo que es fundamental, así como la izquierda creó el Foro de Sao Paulo, ahora el Foro de Puebla, nosotros creemos una organización equivalente. Así como existe la Sociedad Mont Pelerin para las ideas, necesitamos crear una sociedad o un foro que sea interamericano, que permita la defensa y promoción del liberalismo y del capitalismo en toda América Latina. No podemos quedarnos estáticos esperando a que la izquierda nos avasalle. Aprendamos también de ellos. Sus técnicas de combate son eficientes. Muy bien, deberíamos organizar un foro, el Foro de Guatemala, por ejemplo, que reúna a todas las organizaciones democráticas y liberales del continente y que pase a la ofensiva activamente en cada país de América Latina, defendiendo la democracia y libertad, a fin de parar a esta gente y pasar adelante a una ofensiva. Claro, y el motivo es precisamente porque queremos el desarrollo y el bienestar de América Latina. Ese modelo ya ha demostrado lo que hace. Ahí está Venezuela como su máxima expresión. Doctor Gersi, el populismo de extrema izquierda radical avanza con más rapidez a causa de la corrupción y la incompetencia de la derecha. Ambos grupos están formados por bandidos y criminales de altos vuelos. Quieren poder y dinero, compran y corrompen las fuerzas de seguridad, toman control del sistema de justicia, usan la violencia y no respetan ni a su madre. Se da más que la izquierda radical se robe países enteros. Ahí están Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cuál es la fórmula? Y te pido una respuesta muy rápida, que estamos en segundos del final. ¿Cuál es la fórmula, si es que existe, para que en nuestro tiempo de vida veamos florecer la democracia de verdad, el Estado de Derecho y la libertad en América Latina, y que la pobreza y el subdesarrollo político sean cuentos en libros de historia? La clave es construir instituciones que garanticen el libre cambio y la economía de mercado. Un Estado de Derecho más una economía de mercado son la única garantía a largo plazo para el mantenimiento de la libertad, el progreso material y moral de la sociedad latinoamericana. Y en ese compromiso tenemos que estar todos unidos. Doctor Gersi, además las pruebas están a la vista. El occidente desarrollado, esa es precisamente la fórmula que utilizó. Es un privilegio compartir tribuna contigo. Un placer. Si la democracia republicana y la libertad
tiene futuro en América Latina será porque intelectuales como tú no quitaron el dedo de la página. Gracias. A ustedes Estamos también. peleando y gran cariño para toda Guatemala realmente y un abrazo para todos los amigos. Gracias, querido Enrique. A ustedes también. Gracias. Esto es Razón de Estado. ¿Por qué las democracias están en su peor momento? Suscríbete a Razón de Estado para comprender lo que sucede en el mundo.